Hola, buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos los que están acá en Magen Abraham, bienvenidos los que están conectados, los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento. Estamos estudiando el libro Mesilat Yesharim, La senda de los rectos. Estamos terminando el capítulo sexto, donde veníamos hablando de esta cualidad tan importante que es la de ser una persona ágil, ¿no? Ágil para lo que tiene que hacer. Tiene que hacer algo. Siempre hay dos posibles grandes actitudes, ¿no? Bueno, después, ahora veo cuándo puedo, o lo que hay que hacer lo hago. Si igual lo voy a tener que hacer, lo hago ahora. Esa actitud es válida y es, digamos, valiosa para todo, pero especialmente en las cuestiones espirituales. Estuvimos estudiando algunas cositas. Yo quiero terminar sobre este capítulo, sobre el capítulo 6, unas dos ideas chiquitas que nos quedaron pendientes. Eh, Estudiamos también la semana pasada el riesgo de, en alguna medida, cuánto más riesgoso es todo este mecanismo de procrastinar digamos, y cuánto más fácil es caer en la trampa, cuanto más inteligente es la persona. ¿Por qué? Porque cuanto más inteligente es la persona, esto estoy diciendo en términos generales, no es que pase para todos, ¿no? Por supuesto, pero tiene como una tendencia más a racionalizar las cosas. Y en ese racionalizar, la persona puede llegar a construirse un esquema mental que le justifique su debilidad, pero que no sea verdad. Uno puede armar un esquema mental muy racional, donde todo se supone que cierra, pero en realidad no es honesto, no es verdad. Entonces, eh, el concepto que hay acá es como que el despertador suena a la mañana, ¿sí? Y se da cuenta cuando suena el despertador que él tiene una cita temprano. Entonces después empieza a reflexionar sobre la importancia de ir a esa cita, ¿no? Y dice, bueno, tal vez no era tan importante la cita, la puedo reprogramar, ¿no? Empieza a sopesar los pros y las contras de esa cita, de ese evento que tenía en esa mañana. Entonces dice, el autor, el Rab Haim Luzzatto, dice que los argumentos a favor de no mantener la cita, eh, digamos, que eso le permitiría a la persona quedarse un ratito más en la cama o un rato más, son altamente sospechosos por ser racionalizaciones, ¿no? Eso es algo que intelectualmente, bueno, en otro momento no es tan urgente, lo cambio, lo junto con otra cosa, aprovecho en otro tiempo, ¿no? Todos esos argumentos son altamente sospechosos, digamos, ¿no? Porque están motivados porque la persona se quiere quedar un rato más en la cama. Y si la persona se convence de esos argumentos, dice, es probable que después se arrepienta de esa decisión, cuando se da cuenta que no haber asistido a esa cita que tenía terminó siendo una desventaja para él. Entonces, acá tenemos un escenario que creo que todos lo podemos identificar, ¿no? A veces hay cosas, hay actividades para hacer, hay, si se quiere, compromisos y empezamos a dar vuelta y vamos inventando estructuras racionales para justificar, en este caso, una debilidad que es que tengo ganas de quedarme en la cama un ratito más. Dice, una vez fue un hasid de un rab muy importante, el Rebbe de Rishim, le fue a preguntar, bueno, que le dé una guía para una conducta adecuada, ¿no? Entonces, eh, digamos, con la idea de que no siempre se puede hacer todo lo que dice el código de leyes judía, el Shulchan Aruch, el Shulchan Aruch. Entonces dice que el Rebbe lo miró y le dijo, mira, toma para vos la actitud de aquellos, los que tienen esa habilidad como para caminar por la cuerda, ¿vieron los que pueden caminar por la cuerda
Los equilibristas, exactamente, no me salía la palabra, gracias. Dice, bueno, ¿cómo hace el equilibrista para poder caminar por la cuerda? Cuando él siente que se está inclinando mucho hacia un lado, compensa el peso y va para el otro, ¿no? Cuando él se siente que está siendo traído muy hacia la derecha, bueno, tiene que hacer un poquito más de fuerza, inclinándose hacia la izquierda para poder mantener el equilibrio, ¿no? Entonces dice, cuando te sientas tentado a hacer algo, le dijo el Rebe, inclínate un poco hacia el otro lado. Y a medida que vas a procesar los pros y los contras de cualquier acción que vas a hacer, va a haber seguramente una propuesta que te va a dar, o que te va a generar más deseo. Entonces dice, estate atento con eso, porque le deberías dar más credibilidad a los argumentos que están en contra de tu gratificación. Ahora lo vamos a ver en un ratito, en el próximo capítulo, profundiza un poco con esto. Pero ¿cuál es la idea? Los cambios de tema, ¿no? Los cambios de tema. Ustedes saben que, por ejemplo, en el mundo empresarial, ¿no? Aquel que tiene personal, hay reglas que se saben. El personal, ¿qué es lo que va a hacer primero? El personal hace primero lo que le gusta. El personal llega a la mañana a la oficina y créanme que independientemente de la jerarquía que tenga, la gran tendencia es hacer primero lo que a él le causa placer, lo que a él le gusta. No va, muy poca gente eh, realmente maneja la agenda de acuerdo a lo que es realmente urgente, importante y necesario. La mayoría de las veces es, bueno, una mezcla de lo que tengo ganas y lo que tengo que hacer y lo que no me queda otra, y lo voy mechando un poquito por acá y un poquito por allá. En el mundo espiritual podemos terminar haciendo lo mismo. Y acá todo este capítulo y el que viene nos está advirtiendo del cuidado que hay que tener con eso, del cuidado que hay que tener porque es una actitud que no nos ayuda a crecer espiritualmente. No nos ayuda a crecer en nada, pero especialmente el autor habló de la parte espiritual, aunque también va manejando la cuestión, digamos, material también. Bueno, vamos a empezar ahora el capítulo 7, donde sigue hablando de esta misma idea, pero dice, nos va a compartir algunas definiciones de, por ejemplo, cuáles son los componentes. Entonces, el concepto de serizut, de esto que repito la palabra para que se la aprendan, ¿no? Serizut quiere decir agilidad, vitalidad, una actitud proactiva. Dice que primero hay que encontrarla, hay que buscarla eh, de manera previa a la acción y inclusive una vez iniciada la acción. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que estudiamos hace, ya no me acuerdo cuánto, pero este año lo volvimos a ver? Estudiamos que dentro de la tefilá que hacemos todos los días a la noche, en la tefilá de la noche, perdón, antes de nada, en la tefilá de la noche, antes de la mida quería decir, leemos en un párrafo, leemos y le pedimos a Shem que nos saque al Satán de atrás nuestro y de adelante nuestro. Y los comentaristas preguntan, ¿por qué los sabios escribieron de esta forma el texto? Podrían haber dicho que nos saca el Satán, punto. ¿Por qué marcaron de atrás y de adelante? No sé si se acuerdan que lo estudiamos, pero no importa, lo repasamos un poquitito. El concepto, porque es un concepto muy importante. Dicen que los sabios pusieron así, no porque se equivocaron y tampoco estaban dando una referencia geográfica, una referencia del lugar. Los sabios lo que estaban diciendo es, mira, tenés que saber cómo se maneja el Satán, cómo ataca el Satán. El Satán, ¿cómo ataca? Antes de que tomes la decisión, trata de evitar de que la tomes. Vamos a pensar que una persona quiere, no sé, cualquier mitzvah. Vamos a pensar que una persona quiere, no sé, dar tzedakah. Le pidieron tzedakah para casar una novia y la persona está motivada y con ganas de colaborar
para que esta es una mitzvah muy importante, para que esta parejita que se está casando tenga, digamos, lo que necesita como para empezar una nueva vida. Entonces, el Satán, ¿cómo es que va a atacar a la persona? Lo va a atacar primero antes de que haga la mitzvah y lo va a enfriar para que no la haga. Le va a decir, mirá, vos tenés un montón de gastos, vos apenas podés, y si podés ayudar a alguien, está primero tu hermana, está tu primo, tu abuelo, tu tío, no sé qué, y después le va a decir, bueno, pero no, que pongan tal y tal que tienen más. O sea, le va a traer todo tipo de argumentos eh, como para enfriarlo, como para que la persona no cumpla la mitzvah. ¿Por qué? Porque esa es parte de la misión del Satán, de este personaje que es un ángel, un ángel que está creado para que justamente nosotros no crezcamos espiritualmente. Como el ángel está creado para que no crezcamos espiritualmente, cada vez que hay un movimiento que puede generar crecimiento espiritual en la persona, este malaje, este ángel, se mete y trata de evitar que ese movimiento se produzca. Entonces, esto puede ser válido para una mitzvah, como dije, puede ser válido para el estudio de la Torá, que es la forma más grande, más poderosa que tenemos como para crecer espiritualmente, digamos, y puede ser válido para cualquier mitzvah, ¿no? Una persona que asume sobre sí, por ejemplo, tratar de empezar a comer kasher, se le va a venir el Satán y le va a empezar a decir, no, pero al fin y al cabo no puedes ir a tal y tal lugar que es muy lindo, y cuando te inviten a tal otro tampoco, le va a empezar a hacer todo tipo de argumentos para molestarlo. Pero no termina ahí. Suponiendo que la persona consiguió y doblegó al Satán e hizo la mitzvah, cualquiera esta sea, en los ejemplos que, por ejemplo, hizo la donación, ¿no? Se encontró con el que estaba juntando y le dio un sobrecito con su donación. No piensen que ahí terminó todo. No terminó nada ahí. El Satán vuelve y le empieza a hacer la cabeza y le dice, pero ¿para qué pusiste? Vos sabés si realmente esta chica la necesitaba. Vos empieza a generar sospechas de todo y todos. El Satán hace, eso es parte también del trabajo del Satán. Satán hace que sospeche, nadie es, digamos, honesto. Se sospecha de todo, en todo contexto, en todo lugar, ¿no? Entonces, ¿quién te está pidiendo y quién está juntando? ¿Y cómo sabés si no se la queda el que está juntando? ¿Y cómo sabés si le llegó a la novia? ¿Y cómo sabés si la novia realmente lo necesita? Y no sé qué. Y además vos ahora vienen las vacaciones, con esa plata te podrías haber ido unos días a descansar que también necesitabas, o podrías haber ido a un lugar más lindo, o un poquito más de tiempo, etcétera, etcétera. Se le va a hacer la cabeza hasta torturarlo, y en esa tortura puede llegar a conseguir que la persona se arrepienta de esa mitzvah. Y si la persona se arrepienta, ¿qué pasa? Pasa algo terrible. Pasa algo terrible. ¿Por qué? Porque es una pérdida absoluta. ¿Qué significa? Vamos a suponer el ejemplo que la persona colaboró con esta causa con un billete de $100. Si la persona se arrepiente, lo primero que no tiene más son los $100, porque ya se fueron. Pero lo peor es que tampoco tiene la mitzvah, porque sobre una mitzvah que nos arrepentimos, explican nuestros sabios, no hay recompensa, ni siquiera no se considera una mitzvah. Para que sea una mitzvah tiene que ser algo que hayamos querido hacer. Si es algo que hicimos y después nos arrepentimos, es como que va todo para atrás, ¿entendés? Entonces al final, pobre, se quedó sin los $100 y se quedó sin la mitzvah. Por eso digo que el riesgo de esta batalla es muy grande. Ahora vamos entendiendo por qué los sabios pusieron en esa tefilá que se hace antes de la midá, todos los días del año, le pedimos a Shem, y sacanos al Satán, de atrás, de adelante nuestro y de atrás nuestro. ¿Qué significa? El Satán que nos va a atacar antes de hacer la mitzvah, que le estamos pidiendo a Shem que nos dé fuerzas para doblegar al Satán. En ambas ocasiones nos va a atacar, sabiendo que nos va a atacar antes de que hagamos la mitzvah, y sabiendo que nos va a atacar una vez que hayamos hecho la mitzvah. No nos va a dejar tranquilos, no existe eso, no existe eso. Tenemos que saber digamos, cómo actúa. Este es un concepto muy importante. Ahora, en un ratito vamos a ver algún ejemplo que tal vez nos pueda ayudar un poco. Entonces, les decía que los componentes de esta cualidad digamos, de agilidad y demás,
tienen que estar, digamos, presentes en el momento previo a la acción y después en la acción propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, la primera, esto de que estar previo a la acción, es que la persona no debe posponer. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de una mitzvah. ¿Le aparece la posibilidad de hacer una mitzvah? Bueno, trata de hacerla lo antes posible. Trata de hacerla lo antes posible. Trata de hacerla, digamos, con entusiasmo, con alegría, con cariño y lo más rápido posible. Cualquiera esta sea, no sé, que vas a ayudar a la novia, mismo para la novia, no es lo mismo que le llegue el sobre el día del casamiento o que le llegue el sobre un mes antes. ¿Por qué? Porque ya Baruch Hashem puede estar, ella misma también va a estar un poco más relajada para cuando llegue el día de la boda. Cualquier otra mitzvah es lo mismo, es una actitud donde, digamos, demuestra también un cariño cuando vos haces las cosas sin demora y sin digamos, procrastinar. Dice, ¿por qué? Dice, porque si vos dejás que pase un periodo de tiempo entre tu decisión y tu acción, estás dejando una ventana abierta. ¿Para qué? Para que se meta el Satán de vuelta. Se metió de vuelta y empiezan a aparecer obstáculos. Entonces, ¿tenés la posibilidad de hacerla? Hacela ahora, porque no sabés si la vas a poder hacer en otro momento, o no sabés si la vas a poder hacer de la misma manera. Entonces, hacela ahora que tenés la chance. Entonces, muchas veces creo que esto es algo que nos suena medio conocido, porque nos debería resultar familiar, porque es una actitud muy común, ¿no? Donde a veces nos proponemos algo y después, bueno, nos damos cuenta que no estamos tan dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, parecería como que la oportunidad pasó, ¿no? Teníamos ganas de algo, a veces lo anunciamos con mucha pompa y después no lo podemos sostener. El Rab Twersky, él dice en su libro que en inglés se dice The Golden Hour, la hora dorada. Y él explica, es un concepto médico, dice que cuando hay digamos, una cirugía, hay un tiempo, digamos, para cerrar la herida. Y si se pasó ese tiempo, puede ser muy peligroso porque ya puede ser un foco infeccioso. O sea, la herida no puede estar abierta más de la cuenta, ¿no? Entonces dice, y dice muchas veces, a veces puede traer bastantes problemas una herida que no se cerró en tiempo y forma porque después genera que ahí se infecte, etcétera, etcétera. Entonces dice que en el mundo espiritual también hay un tiempo para hacer las cosas. Y en el mundo de las relaciones personales también hay un tiempo. A veces pensamos que más vale tarde que nunca, pero es tarde. El tiempo era en otro momento, no era ahora. No sé, hace un mes, hace una semana, hace un día o hace un año. No es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Entonces, dice que él dice, bueno, en el mundo espiritual también hay que aprovechar esa hora dorada, eh, ese momento, ese momento donde están dadas las cosas. Y alguien podría decir, pero bueno, ¿por qué tanto apuro? Dice, ¿la puedo hacer ahora, la puedo hacer mañana, la puedo hacer la semana que viene? Entonces dice, justamente lo que venimos hablando, porque tenés que saber que el Yetzer Hara, el instinto del mal, que es el Satán también, es el mismo Malach, dice, es muy astuto y cuanto más tiempo le des, te va a venir con argumentos más fuertes como para tratar de sacarte de ese eje, que es justamente el eje que te va a permitir crecer. Todo esto es un concepto muy importante porque por lo menos dicen que uno tiene que saber, conocerlo al Yetzer Hara, porque conociéndolo sabe cómo actuar frente a él. Miren esta historia que les voy a compartir, que encontré y que me pareció muy interesante. Dice que había un rabino hasídico conocido, se llamaba el Rab Nahum de Chernobyl, ¿no? De la ciudad ahí de Chernobyl, donde fue el famoso episodio ahí con una central atómica, ¿no? Entonces dice que un día vino un hombre y le dijo que, muy angustiado, muy desesperado, que necesitaba juntar 150 rublos
de manera inmediata para casar a su hija. Se acercaba la fecha y no tenía cubierto los gastos mínimos de lo que implicaba una boda, pero el hombre estaba muy angustiado. Bueno, el Rab lo escuchó, dijo, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Dice, justamente al otro día lo visita un ashir, un millonario, y le trae una donación. Dice, bueno, Rebe, usted administre, acá le traje 150 rublos. Entonces dice que el primer pensamiento del Rebe fue, bueno, bárbaro, los voy a aprovechar y los voy a usar para este señor que estaba tan angustiado que me vio ayer, para casar, que necesitaba la plata para casar a la hija. Dijo, Baruch Hashem, rapidito, vino alguien, me dio justo el monto que necesitaba este hombre y se terminó. Entonces lo mandó a buscar al hombre. Claro, se demoraron un poco, parecen encontrarlo todo, y ahí cuenta el Rab Nahum que enseguida empezó a pensar, bueno, pero tal vez le puedo dar 100 rublos y 50 los uso para otros proyectos, ¿no? Total, él necesitaba 150, si yo ya le resuelvo 100, las 2/3 partes están cubiertas, él puede, tal vez algo ya juntó y todavía puede juntar un poquito más, y bueno, ¿no? Hasta uno se puede apoyar hay, digamos, jurisprudencia de la Torá, estudiamos en Pirkei Avot, que a veces vos no tenés obligación de completar la tarea, pero sí de hacer tu parte. Vos, cuando alguien te pide, vos no le tenés que resolver el problema, vos tenés que tratar de acompañarlo con lo que podés. Si alguien viene y te dice, tengo un problema porque si no pago mañana $20,000, no sé lo que le va a pasar, le rematan la casa, por decir algo. No significa que vos tenés que poner $20,000. Si pudieras y podés, digamos, te da el bolsillo, Baruch Hashem, pero tu obligación el concepto va para atrás. No porque vos no podés resolver todo el problema, vos estás eximido de ayudarlo. Vos también no podés resolver los 20,000, pero también podés resolver los 200. Y alguien puede decir, bueno, pero si le faltan 20, bueno, 200 son 200 y el otro le va a dar 300, el otro, ¿entendés? Pero el concepto es para, más que nada, para construir una persona espiritualmente elevada y honesta. Vos no podés resolver el 100% del problema, pero eso no te libera de la parte que sí podés resolver, aunque sea el 1 por 1000. ¿Sí? Entonces dice que esto empezó a pensar el Rebe, empezó a pensar, bueno, sí, y bueno, como se demoraba el rato, dijo, bueno, pero tal vez en realidad le puedo dar 75 rublos, que también es bastante, es la mitad del problema. Me trajo un problema y le resolví la mitad a las 24 horas. Yo creo que el hombre va a estar contento y agradecido. Dice, bueno, y los otros 75 tengo otras causas que también atender. Bueno, así cuentan como que iba pasando el tiempo y cada vez su ecuación iba variando. Por supuesto, cada vez le daba un poquitito menos y cada vez había argumentos válidos para justificar esa decisión. Y quiero dejar en claro que no estamos hablando de una persona que con la diferencia se le iba a quedar. Que nadie piense eso, que él iba a tener algún usufructo personal de la diferencia. Estamos hablando de cómo iba a administrar un fondo de Tzedaká donde para él no iba a llegar ni un centavo. Era si se lo daba para esta novia o no sé, o a otro caso necesitado, en fin, por favor, no, piénsenlo como algo puro. Entonces dice que en un momento el Rebbe se dio cuenta de lo que le estaba pasando por dentro de la cabeza y entonces él dijo, acá tengo dos opiniones diferentes. Dice, obviamente uno representa al Yetzer HaTov, el instinto del bien, y la otra opinión representa a nuestro viejo y conocidísimo amigo, el instinto del mal. La pregunta es, ¿cómo sé cuál es cuál? ¿Cómo sé cuál es cuál? Entonces dice que él concluyó que su primer impulso fue darle al hombre el total de la suma que había recaudado ese día. Y él dijo, lo más probable es que todos los demás argumentos son del Yetzer Hara. ¿Por qué? Porque acá también hay un dato súper interesante.
¿Por qué? Dice, porque el Yetzer Tov, el instinto del mal, no insiste, no insiste. El instinto, perdón, el instinto del bien, perdón, gracias. El instinto del bien, perdón, me equivoqué. El instinto del bien no insiste, como que es un tiro, ¿no? Dice, el instinto del mal sí insiste y vuelve, digamos, recargado, reforzado de distintas formas, vuelve de manera creativa. Tal es así que lo trató de sacar diciéndole, dale 100, dale 75, dale 50, ¿viste? Lo quería sacar de la mitzvah. Entonces dice, esto es algo, es fundamental. Fíjense cómo hizo para discernir cuál era el instinto del bien y cuál era el instinto del mal. Muy simple. Dijo, primero hay uno que insiste y hay otro que no. Y hay uno que le salió primero. Estamos hablando de gente gigantes espiritualmente hablando. Entonces, eh, dicen, hay un lema que es hacelo ahora, ¿no? Hacelo y hacelo de una vez. Dice, bueno, eso se aplica a cuestiones espirituales, pero digamos, cuando estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con gratificaciones físicas, sé que la persona tiene que esperar un poco. ¿Vieron así como los médicos, los nutricionistas dicen que, por ejemplo, cuando la persona come, dicen, bueno, espera porque en realidad al cerebro le lleva 20 minutos más o menos recibir la sensación de saciedad que tiene el estómago. Entonces, a veces si vos estás en un evento donde hay comida y está disponible, vos seguís comiendo porque dice, no, vos comé un poquito, comé tu porción y espera porque hasta que llegue al cerebro la notificación de que es suficiente, de que está bien. Bueno, dicen, la diferencia que hay que, la diferencia de actitud que hay que tener con el mundo espiritual y el mundo, digamos, físico, la parte más corporal, donde sentimos gratificaciones, el mundo espiritual, cuando nos aparece un incentivo, tendríamos que tratar de hacerlo lo antes posible, por todo lo que venimos hablando el día de hoy. En el mundo, digamos, de las gratificaciones físicas, es al revés, deberíamos tratar de posponerlo. ¿Por qué? Para poder evaluar fríamente si lo que estamos por hacer está bien, si es realmente lo que queremos o no, o si no es nada más que un impulso, ¿no? Esto como gran paraguas para todo lo que estamos estudiando. Dicen que el Rab Tversky, yo alguna vez compartí con ustedes que él era un especialista en adicciones, y él dice que, digamos, en los adictos, ahí tenés el arquetipo digamos, de la persona que está buscando saciar el deseo inmediatamente, ¿no? Él no presta, el adicto no presta ninguna atención a las graves consecuencias que pueden resultar de ceder a su deseo, ¿no? Entonces, el enfoque espiritual es opuesto al enfoque, digamos, que tenemos que tener para el mundo físico. Para el mundo espiritual es ahora mismo. Para el mundo físico es, tratamos de enfriar todo un poquitito. Tratamos de enfriar todo un poquitito para ver si hay, digamos, si estamos frente a algo realmente valioso o no. Lo más probable es que podamos sentirnos tal vez un poquitito avergonzados si nos examinamos a nosotros mismos, al menos por lo menos yo, y descubrimos que muchas veces actuamos a la inversa, ¿no? Dice, donde a veces es en el mundo físico buscamos la gratificación inmediata y en el mundo espiritual podemos esperar, ¿no? Entonces, cuando podemos esperar, nos terminamos enfriando, entra el Yetzer Hará, nos termina poniendo palos en la rueda y no terminamos haciendo las cosas. Entonces, el entusiasmo, a veces hay que ponerlo en el lugar correcto, trae el autor, dice, bueno, buscar que esa actitud de entusiasmo y de presteza y de diligencia y de agilidad esté para las cosas espirituales y no tanto para las cosas materiales. Quiero aclarar algo. No hay ningún problema con
digamos, tener espontaneidad. El problema que hay es que, digamos, la idea que hay acá es que cuando, en general, este es un, es, es, eh, es como un juego de la frazada corta, ¿no? Entonces tenemos que saber que cuando la persona eh, crece espiritualmente, físicamente baja un cambio, ¿no? Se afloja un poco, digamos, su tensión por las cuestiones, por los placeres físicos, por los placeres mundanos. Cuando la persona tiene una conexión espiritual más elevada, toda digamos, la tensión que genera el mundo material cede un poco, cede un poco. Entonces, en ese sentido es que te está hablando acá y nos está diciendo, mira, a lo material, dejarlo aflojar, y en lo espiritual, cuando aparezca, tratar de agarrarlo. Cuando te aparezca la posibilidad de pasar de grado espiritualmente, hacelo, y todos los incentivos materiales tratar de mantenerlos a raya. No porque los incentivos, digamos, del mundo material sean necesariamente malos, sino porque nos consumen mucha energía, nos consumen mucho tiempo y no nos dejan crecer espiritualmente, que es el objetivo por el cual vinimos a este mundo. Entonces, hay que ir encontrando ese equilibrio que mencionamos hace un ratito, y es difícil. Entonces acá está dando algunas recetas de cómo manejar este desafío donde estamos interactuando permanentemente en un mundo material que nos llena de incentivos de todo tipo, de consumo, de espacios, de vacaciones, de relaciones, de lo que se les ocurra, y por otro lado, compatibilizarlo con lo que nosotros queremos hacer, porque entendemos que es lo que vinimos a hacer este mundo, que es un recorrido espiritual. Entonces, la segunda cosa que hay que cuidar es lo que en hebreo se llama, no en hebreo, en inglés se llama el momentum, ¿no? El momentum es eso, es el momentum. A veces hay un momento para las cosas, y que no se pierda, ¿no? Así como que cuando hay un cumpleaños hay un momento para traer la torta. Si se te fue el momento, te olvidaste, ya se te fue la mitad de los invitados, la vas a traer igual la torta, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Se perdió la posibilidad de que tenga un impacto mayor, un impacto mejor, si se quiere. Acá explica el autor, dice, mira, si hay una persona que tiene realmente un deseo fuerte, ¿no? de apegarse con Hashem, lo más probable es que se va a mover con esta agilidad que estamos nombrando, ¿no? O sea, no va a buscar descansar en el medio. Tiene que hacer algo, va y lo hace, ¿no? Dice, me duermo una siesta, después lo hago. ¿Por qué? Porque está buscando ese apego, ese acercamiento con Hashem del que venimos hablando. Dice, y entonces ahí la agilidad es consecuencia de ese deseo que él tiene adentro. Pero acá le da una vuelta de rosca. Miren qué interesante. Dice, a veces es al revés. A veces es al revés. Esto me hace acordar una historia de una persona que lamentablemente tenía la mitad del cuerpo paralizada. Entonces, la kinesióloga iba todos los días y le hacía ejercicios moviendo, bueno, esa mitad que estaba paralizada. Entonces, en un momento el hijo le preguntó para qué le hacía esos ejercicios si estaba, digamos, diagnosticada la persona como que tenía esa parte paralizada y demás. Entonces la kinesióloga le explicó que, digamos, normalmente es el cerebro el que manda la orden, y el músculo se mueve, o el brazo se mueve, o lo que fuera, ¿no? El miembro que sea se mueve. Sí, pero a veces es al revés. A veces es ejercitando el brazo, es como que el cerebro empieza a entender la orden. El circuito empieza por el otro. Entonces, tenía sentido la kinesiología diariamente, porque podía darse, no es digamos, lineal, no es ciencia cierta, pero podía darse que en un momento el cerebro recupere esa movilidad a partir de la movilidad misma, no a partir de una orden del cerebro. Este es un concepto que estamos ahora
hoy estamos justo a 2 semanas de Hanukkah. Dentro de 2 semanas, un jueves a la noche como hoy, vamos a estar prendiendo la primera vela de Hanukkah. Este es un concepto muy interesante que lo explica el Rav Dessler en su libro Michtav Meliahu. Él explica una discusión talmúdica entre las dos grandes escuelas, entre la escuela de Bet Shammai y la escuela de Bet Hillel. La escuela de Bet Shammai, ¿qué dice? Dice, no, viene Hanukkah, la primera noche tenés que prender 8 velas. La segunda tenés que prender 7. Y la tercera tenés que prender 6 y así vas en orden decreciente a lo largo de toda la semana de Hanukkah. La escuela de Hillel dice, no, el primer día prendes una vela, el segundo prendes 2 y así dice, vas en orden creciente durante los 8 días de Hanukkah y termina con una famosa frase que en hebreo se dice Ma'alim Bakodesh Velo Moridin, que significa buscamos siempre subir, aumentar en santidad y nunca disminuir. De alguna medida la escuela de Hillel entendía que si vos prendías la primera noche 8 y la segunda 7, estabas bajando el nivel de santidad. Entonces dice, no, nosotros vamos por cada vez traer más luz, no traer menos luz. Esa es la discusión talmúdica. El Rav Dessler dice, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Dice el Rav Dessler, hasta que le molesta un poco. Entonces él le da una vuelta de rosca al concepto y él dice, no. Dice, la discusión que están haciendo, esto, ustedes saben que el Talmud está bastante encriptado. El Talmud hay que abrirlo porque está muy encriptado, porque en el Talmud hay conceptos muy fuertes donde nos revelan, entre comillas, cómo Hashem maneja el mundo, nada más y nada menos. Y como los sabios del Talmud no querían que ese conocimiento caiga en manos de cualquiera, el Talmud, fíjense ustedes que no tiene signos de puntuación, el Talmud está todo seguido, es algo que si uno no lo lee con alguien que lo inicie en el tema, es imposible porque uno no entiende nada, está mezclado en arameo una parte, en hebreo otra, en fin, es algo que se llama Talmud Babli también, porque no solo porque es de Babel, sino porque está mebulbal, está todo mezclado. ¿Por qué? Porque está encriptado. Muchas veces en historias y en supuestos cuentitos hay enseñanzas muy valiosas que las pusieron a propósito así, no sea cosa que cualquiera abra y las pueda entender. Las pusieron, digamos, de manera no apta para aquel que no esté iniciado en el tema. Entonces dice que el Rav Dessler explica que lo que están discutiendo en definitiva no es cómo se prenden las velas. Dice, lo que están discutiendo es cómo se construye la persona espiritualmente hablando. Entonces hay dos opiniones, como siempre mínimo, ¿no? En donde hay judíos por lo menos dos tenemos, ¿no? Pero son las dos opiniones que estamos estudiando ahora, por eso traigo ese concepto. Hay quienes piensan que el crecimiento es de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces la persona tiene que ir estudiando, apegándose a Hashem, sintiéndose cada vez más cerca de Hashem, hasta que, digamos, se siente convencida. Vamos a dar un ejemplo un poco burdo. Entonces ahí, ahora sí, qué sé yo, empieza a usar la kipá, digamos, hace todo un recorrido donde al final, digamos, por decirlo de una manera, se viste como Yehudí. Y la otra escuela te dice, no, no, ¿sabes qué? El primer día, vestite como Yehudí. Ponete la kipá, ponete el tzitzit, todo, mirate al espejo y vos lo que veas en el espejo que seas un Yehudí. Y de ahí empezá a construir para adentro. Son dos modelos. Un modelo donde te dice, primero construite de adentro y termina, digamos, en la parte más exterior. Y el otro modelo que te dice, empezá por lo exterior, porque es importante también lo exterior, porque es como vos te ves y como te van a ver los demás también. Es importante eso, porque es como te van a ver los demás. En definitiva, también tiene que ver con cómo vos te vas a ver a vos mismo. Entonces, empezá de afuera y después vas a ir trabajando y vas a llegar adentro. La conclusión de todo esto es, si bien la halajá, para que nadie se confunda, queda como la escuela de Hillel, la mayoría de las discusiones entre Hillel y Shammai quedamos siempre como la escuela de Hillel, salvo en 8 casos. La halajá queda como la escuela de Hillel, entonces que el primer día aprendemos una vela y el shamash, el segundo día 2, y así vamos aumentando, ¿no? Pero lo que nos estaban enseñando ellos es que hay dos maneras, no hay una única manera. No hay una única manera. Así como en el caso de
de la persona esa que les conté hace un ratito, que tenía una parálisis en la mitad del cuerpo. La kinesióloga entendía que valía la pena invertir tiempo y esfuerzo en moverle los brazos, porque tal vez a veces el cerebro empezaba a entender, digamos, a partir de un movimiento. Dice, en el mundo espiritual es igual. Hay cosas que mucha gente dice, no, no las siento, entonces no las hago. La recomendación de los jajamim es, hacelas, que después las vas a sentir. El mundo espiritual es comparable al mundo del amor. Vos a una persona le podés hacer leer todos los poemas de amor del mundo, le podés hacer ver todas las películas románticas que se te ocurran y que vea todas las novelas habidas y por haber de la nacionalidad que se te ocurra. Pero hasta que la persona no se enamoró, no tiene idea de qué se trata el amor. No es una cuestión intelectual, hay cosas que hay que vivirlas. Entonces, lo que está diciendo acá, digamos, como una parte de la agilidad que hace falta, es entender que este es un mundo de acción. Nosotros decimos todos los viernes en el Kiddush que hacemos en Shabbat, cuando bendecimos al vino, decimos, Asher bara Elohim la'asot. Es un mundo que Hashem creó para que hagamos cosas. No para que pensemos cosas, para que las hagamos las cosas. No es un mundo para un deleite intelectual, hay que hacerlo. Si vos pensás 6 semanas en llamar a tu amiga que está sufriendo y no la llamaste, es verdad que pensaste en ella, pero no hiciste nada. Y a tu amiga no le generó ningún impacto. Cuando en definitiva tu amiga está esperando el llamado, no está esperando el pensamiento, porque a ella le va a cambiar saber que la llamaste, no saber que la pensaste. Es mejor que la pensaste que nada, pero este no es un mundo que vinimos a pensar, vinimos a hacer cosas. Y lo peor es que hay gente que está esperando que las hagamos. Porque hay cosas que cada uno de nosotros y solamente nosotros las podemos hacer. Hay cosas que no las puede hacer otro. Hay cosas que las puede hacer César y solo César, no las puedo hacer yo. Y hay cosas que las puede hacer Héctor y solo él y no las puedo hacer yo. Y hay otras que puedo hacer yo y no las puede hacer otra persona. Entonces no podemos mirar al costado, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces la segunda parte de esta agilidad tiene también que ver con eso digamos, de buscar esa construcción en la dirección que te salga. Si te sale de adentro hacia afuera, bárbaro. Y si no, usa también la otra dirección, de afuera hacia adentro, porque es una opción. Porque es una opción, no es solamente, digamos, de adentro hacia afuera. Eso es un error. Es el mismo error que mucha gente a veces dice, no voy a cumplir esta mitzvah porque no cumplo todas las demás. No es así. Cumplí una, la que se te presentó y que es posible, cualquiera esta sea, chiquita, mediana, grande, ahora, que impacta en un minuto, no importa, esta la tuviste, esta la agarraste. Después, si Dios quiere, vas a recibir, digamos, la motivación necesaria como para que, si Dios quiere, también agarres otras. Pero no pienses que como no agarras el total, entonces mejor no agarras nada, porque no funciona así, no funciona así. Y esto tiene que ver también, una idea más y enseguida los dejo, tiene que ver también con un cuidado que hay que tener, un cuidado que tenemos que tener todos con no enfriarnos, no perder la motivación. Esto es algo también propio del Yetzer Hara, ¿no? Hay veces, no sé, frente a algún incentivo nos vemos muy motivados a algo, ¿no? No sé, supongamos ahora con la situación que está pasando en Israel, todo el mundo está tratando de hacer algo, no sé, supongamos a estudiar un poquito más o a leer Teilim. Acá en el templo hubo hasta hace un ratito un amasado de jalá, de mujeres, en fin, la mitzvah que sea que hacemos. A veces tomamos la decisión y después no la sostenemos en el tiempo, ¿no? Es algo que lamentablemente lo vemos mucho. Se toman, en un momento de inspiración, se toma alguna decisión, pero que después no la podemos sostener. ¿Esto cuando es muy típico? Rosh Hashanah, Kippur, estamos ahí en el templo, está sonando el shofar, las papas queman y a veces nos comprometemos
o nos proponemos hacer un montón de cosas y después no las podemos sostener en el tiempo. Bueno, parte de esta agilidad es tener ese registro y tratar de sostener las cosas, porque eso también es lo que nos va a hacer, lo que nos va a hacer digamos, crecer. El Talmud apoya toda esta idea y el Talmud dice, mira, porque alguien puede decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene que haga algo que no lo siento? El Talmud te dice, no importa, que lo haga, que lo haga. ¿Por qué? Porque la mitzvah, acá quiero explicar un concepto espiritual que es muy importante. La mitzvah tiene la fuerza de generar una luz. Y esa luz, esa pequeña luz, porque ahora está haciendo algo, y encima pobre no lo siente siquiera, no lo siente, pero esa luz es la que lo va a ayudar a que pueda sentirlo y a que pueda generar otras cosas. Entonces hay un proceso de refinamiento espiritual que se da, el camino es Torah Mitzvot, no hay otro camino. No hay otro camino. O sea, el camino de acercarse y apegarse a Hashem y sentirse cerca con Hashem es estudiando y cumpliendo las mitzvot. O sea, alguien puede pensar estudiando solo no alcanza. Estudiando solo no alcanza. Es estudiando y cumpliendo las mitzvot. ¿Y por qué cumpliendo las mitzvot? Porque las mitzvot son las que te ayudan, las mitzvot son las que te ordenan, te marcan una agenda. Fíjense que la vida del judío está muy, digamos, tabulada, ¿no? ¿A qué horario se reza? Más o menos a qué horario se come, en qué horario se trabaja, en qué horario no se trabaja porque ya se vuelve a estudiar, se vuelve a la casa, en fin te termina ordenando, te mete en un sistema y ese sistema espiritual es el que te permite que fluyas y que sigas creciendo. Entonces, el Talmud termina diciendo, fíjense que ya es una discusión talmúdica, esta no es una pregunta nueva, que nadie se crea muy original planteándose para qué va a cumplir algo si no lo siente del todo o si no. Bueno, ¿por qué no lo sentí del todo? Primero porque no lo hiciste nunca. No lo hiciste nunca. Y segundo, todavía no entendés lo que está pasando, no entendés la verdadera dimensión. Y no todo es intelectual. Entonces, entra en el sistema y Besat Hashem van a ir apareciendo los maestros, los motivadores, las personas que nos guíen y que nos ubiquen. A veces uno se queda muy fuera del sistema y nunca consigue terminar de entrar porque lo deja todo limitado a una cuestión intelectual. Bueno, yo quiero dejar acá, quiero dejar un espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, les quiero decir a todos muchas gracias por conectarse, por venir. Y si Dios quiere, que la semana que viene vamos a hacer la última clase de este año lectivo. Me preguntaban por qué, porque la siguiente es Hanukkah. Hay que prender las velas, hay que estar en casa en el horario del encendido de las velas, y además porque tengo un casamiento y un bat mitzvah en la misma noche. Pero en realidad el principal motivo porque cada uno de nosotros tiene que estar en su casa a la hora del shiur prendiendo las velitas de Hanukkah, si Dios quiere. Es una época muy importante, eh, si Dios quiere, la semana que viene vamos a decir algunas palabras, pero es una época muy linda de nuestro calendario, donde es una época de luz y de milagros. Besat Hashem, que en la vida de cada uno de nosotros se llene de luz y de milagros revelados para que se cumplan los deseos y las aspiraciones de todos nosotros. Yo quiero dejar por si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, de vuelta les digo muchas gracias, Shabbat Shalom, y nos vemos el jueves que viene.